Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre. Nelly Canseco, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, deseosa de escuchar a nuestra invitada, querida María Barneche. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerte aquí, Mari. Siempre es un gustazazazo. El auditorio lo aprecia muchísimo. Siempre tienes temas sumamente interesantes y reflexiones pues muy trascendentes para la vida de cualquier ser humano. Y hoy no será la excepción, amigos, porque tenemos el tema ¿para quién es la terapia de trauma de nacimiento? Ya algunos han escuchado este tema y de alguna forma pues nos vamos enterando cada vez más, pero de repente hay quien pues se queda con la idea, bueno, eso es para el que quién sabe qué bronca detecte en su vida, ¿no? Y creo que es muy bueno que hoy nos hagas énfasis en todas las vertientes que hay y por qué nos conviene a todos, atender este asunto para poder ser más felices cada día, Mari. Fíjate que sí, Gerardo, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y este tema, bueno, es una de las cosas que me apasiona porque realmente hemos visto los frutos de este tratamiento. ¿Para quién es? Pues, como decías tú hace un momento, sería benéfico para todos, porque el trauma de nacimiento es la forma en que venimos al mundo. La Academia de Medicina de Estados Unidos dice que no hay evento más traumático en la vida del ser humano que el nacer. Por bien que te vaya. Yo me acuerdo que una de nuestras compañeras decía que sus hijas habían nacido muy fácilmente, que habían sido partos muy buenos, pero cuando sus hijas hicieron su trabajo de trauma de nacimiento, se encontraron con que no había sido tan fácil, que les había costado mucho trabajo nacer y que bueno, con todo y la preparación que su mamá tenía y que hizo su psicoprofiláctico y toda la cosa, pues había sido duro el nacimiento, pues porque así es. ¿Por qué? Pues porque la circunferencia de nuestras cabezas es mayor que la circunferencia de el espacio abierto de nuestra pelvis. ¿Por qué? Pues por la posición erguida que el ser humano ha ido teniendo, alcanzando a través de los siglos. Todas esas cosas tienen mucho que ver en que se haga más difícil ese nacimiento que me figuro que en los primeros hombres debió haber sido muy fácil, muy sencillo. Y bueno, también el uso de los tacones, muchas cosas en las que estamos acostumbrados que nos parecen que no tienen importancia, cambian la posición de la pelvis y luego a la hora de la hora pues se hacen más difíciles los partos. Luego hay personas que tienen una cierta forma de pelvis que el espacio que dejan es mucho más pequeño que el de otras. Entonces, por eso también hay partos más fáciles, más rápidos y otros más difíciles. Oye, por y la niños, diferencia. Y niños también, bebés que vienen más grandes, más chicos, y eso también Exacto, influye, pues, ¿no? parece mentira, pero 1 kilo más en un niño pasar por el mismo canal, pues representa un cambio en el esfuerzo, en la presión. Si dicen que esa presión es de 50 kilos por centímetro. Wow. Fíjate. Imagínate la fuerza de las Claro. contracciones y todo lo que el niño vive. Entonces, sí se disminuyen estos dolores y lo hemos comprobado cuando se trabaja en consonancia con el niño, cuando están las dulas, que son las mujeres que se acostumbran a acompañar a las mujeres en su parto, que no es precisamente la comadrona o la Sí, o la partera, partera que le llamaban. sino es una persona que está ahí para acompañar y que lleva el ritmo de la contracción, entonces ayuda al bebé a que sincronice con la madre y eso hace más llevadero el trauma, pero no quiere decir que lo quite. Exacto, no quiere decir que evite que se dé el trauma. Bueno, eso ya como base. Luego, imagínate si hay cualquier complicación. Entre esas complicaciones está el uso desmedido
de la oxitocina. ¿Por qué? Pues porque un parto que se llevaría muchas horas, pues ahora es más molesto el ginecólogo o para la partera, y entonces pues lo quieren acelerar a través de oxitocina y de oxitocina artificial. Oye, ¿qué Porque, consecuencias tiene la oxitocina? Porque mira, finalmente lo que hace es que el niño también se adormezca, ¿no? No, la No. oxitocina provoca Ah, bien. que las contracciones, Ujú. entonces se la acelera. oxitocina natural, bueno, va a ir a un ritmo natural, pero la oxitocina artificial acelera a tal modo la contracción de la madre que no Ujú. va al ritmo del bebé, el bebé no lo puede, O sea, no se puede acompasar. no, y entonces golpea al Mm, niño, entonces lo es termina agrediendo, mucho más doloroso para la criatura. fíjate. Y lo Y que por, acabas de decir es muy fuerte, o sea, por incomodidad al médico. Ujú. O así sea, lo es, usan no porque la mamá lo requiera, no porque el bebé necesite, Sí, no porque sino la ciencia la lo dicte. razón de fondo es que se quiere acelerar el trabajo de parto para no incomodar al especialista y entonces que salga más rápido ese bebé sin pensar en las consecuencias que esto claro. trae. Fíjate que hay ocasiones en que sí es importante hacerlo, por ejemplo, en los casos en los que hay presión alta de Mm, preeclampsia, ujú, hay que acelerar el parto a la veces 15 días antes de la fecha. ujú. Entonces sí es, Ahí sí hay que inducirlo. hay que inducir ese parto, es Ujú, importante para no tener que hacer cesárea. ujú. Pero en la mayoría de las veces en los partos normales empieza la contracción y entonces el doctor llegando al hospital, pum, oxitocina para acelerarlo. Y supuestamente la madre sufre menos. No, no es cierto. Sufre más la mamá y sufre más el bebé. Porque Ujú. las contracciones son mucho más dolorosas. Así es. Y aquí lo grave es que no se le está explicando a papá y a mamá las complicaciones que pueden venir o la implicación que tiene el uso de la oxitocina. Así La es. decisión la está tomando el médico sin ni siquiera consultarles o prever lo que puede suceder y entonces las consecuencias pueden ser graves para el bebé después. Sí, fíjate que me acuerdo muchísimo de una caricatura que nos enseñaba el doctor Emerson, el que nos entrenó, en la que se ve a un niño que están inyectándole oxitocina a la madre y se ve como el niño sale casi casi de la cuna y vuela y vuela y vuela hasta su tumba. ¿Por qué? Porque todo lo vive volando, Ujú. acelerado. Esas consecuencias se ven en un acelere de ese niño toda Órale. su vida. O Esa sea que es puede una. Tú provocar un sabes, acelere de por vida. cuando ves muchas veces hiperactividad, Ujú. la posible causa fue el uso excesivo de oxitocina. Oye, a ver si no tuve yo eso. Luego Nelly me dice, andas muy acelerado, Gerardo. Yo vivo muy acelerado. Y pudo ser eso. Yo hice el trauma con ustedes, ¿te Claro, pudo haber acuerdas? sido eso. Sí, sí, sí. Pero mira, o sea, ya nos estás dando uno de los indicadores. A ver, si tu hijo tiene hiperactividad, antes de buscarle por otros lados, o te han dicho, porque además muchas veces el diagnóstico está completamente errado, pero pon tú que en la escuela te están diciendo, yo sospecho que su hijo tiene hiperactividad. Antes de medicarlo, antes de buscar alternativas que a veces son muy tontas, porque puede haber 1000 complicaciones extras añadidas, ¿por qué no vas al CEDI? Que le hagan una evaluación y que se trabaje cómo fue la forma de su nacimiento, si se usó oxitocina, si fue un parto normal, si hubo sufrimiento o no fetal antes del parto, durante o después. Ujú. Todas estas implicaciones yo creo que a veces las damos por obvias y por entendidas y pues pueden conllevar muchísimas Muchísimas trastornos, consecuencias. Sí, sí, sí. consecuencias. Oye, María, pues a propósito de ello, ¿qué te parece si empezamos compartiendo entonces el teléfono del CEDI a propósito de lo que menciona Nelly? Mira, es el 5683 4424. Muchas gracias. ¿Otra vez? 5683 4424. El CEDI, para que puedan tomar nota y pues llevar a sus hijos y una evaluación, como bien comentaba Nelly, sin duda, ¿no? Sí, Sí. es una de las revisiones que hay que hacer. Y Mari, preguntarte, a ver, yo creo que las mamás que están pensando tener hijos, también es importante que se preparen y que piensen. De hecho, yo me acuerdo que tienen un taller en el CEDI Sí, para un trabajar taller de esta. padres que van algunos antes de embarazarse Ujú. y otros en el embarazo Mm, para que puedan comprender lo que va pasando realmente con su bebé,
No paso a nada paso. más en cuanto al crecimiento, sino las etapas de su formación emocional y de su formación física Ujú. y cómo pueden ayudarlo, cómo pueden, el tipo de música, el tipo de actividades que la madre puede tener para ayudar a que se haga ese vínculo desde el vientre entre la madre y el bebé. Bien. Hay niños que nacen muy desvinculados porque la mamá pues nunca les habló Ujú. durante el embarazo, pues pensando que el niño no oye. ¿Cuántos te dicen que hasta los 3, 4 días el niño no oye y que sus sonrisas son nada más muecas? No es Ujú. Sí, cierto. no, por El supuesto que niño no. responde con sonrisas a Ujú. una voz amable, a una voz cariñosa. Que Pues, además le es familiar porque fue la que escuchó, así principalmente la es, de mamá y de pronto también a veces la de papá si estuvo presente, ¿no? claro, claro, es que es importantísimo todo eso. Y es muy, muy común no darle ninguna importancia y o hacerles así mi bebé, pero no realmente hacerlo sentir bienvenido, que estás contenta, que estás lastimada, que te duele el estómago, pero que eso no tiene nada que ver Ujú. con el niño, o que estás enojada con tu papá o con tus otros hijos, pero eso no tiene nada que ver con el bebé, Ujú. y el bebé lo entiende. Es decir, hablarle de eso es fundamental Así es. para que el bebé, aunque todavía no conozca las palabras, aunque todavía no hable, pero entiende eso a un nivel mucho más fuerte A un nivel por ese celular, vínculo, sí. exacto, que comentas. Sí. Volvemos con más. No aprendemos gracias a la escuela, sino gracias a la vida. Séneca. ¿Estás de acuerdo? Porque hay quien le da agua más la vida y no quiero aprender, pues no aprendas. Me mandaron un WhatsApp que me encantó, ¿Qué en decir? el que dice que estamos tonteando la consistencia. ¿Desea saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Aquí amigos, María Esther Barnech hablándonos de para quién es la terapia de trauma de nacimiento y se pone sumamente interesante el programa desde que empiezas a hablar, María, y es un deleite de verdad escucharte. Platícanos más acerca de este Mira, por gran tema. ejemplo, una de las situaciones que causa más trauma es el uso de forceps. Se está tratando cada vez más de que se use menos. Ujú. Sin embargo, en muchas ocasiones se usa. ¿Y qué es lo que produce en el niño el forceps? Produce la sensación de muchísimo enojo, porque hay una intervención extraña, ya sea de las manos del médico o del aparato, de la cuchara con que lo extraen, a fuerzas, a un ritmo más rápido para que respire pronto, pero el niño siente que lo jalan. Ujú. ¿Qué provoca esto en la vida de un adolescente o de un joven o de un adulto? Una gran rebeldía a la autoridad. Hemos visto cientos de casos en que corresponde perfectamente la conducta de la criatura con el forceps. A mí me llega un niño y me dicen, es que se enoja con todos los maestros y con el director y con su papá. Y le digo, bueno, ¿nació con forceps? Sí, sí nació con forceps. Se vuelve algo muy común, Muy tristemente. común, muy fácil de diagnosticar. Yo recuerdo mi propia experiencia. Estaba yo ayudando al doctor con un grupo y de repente yo creo que algo vio que me cogió por detrás y me agarró las sienes y me jaló. Ujú. No me lo esperaba porque yo estaba Estás concentrada, sí. en la persona con la que estaba yo ayudando. Fue tan fuerte para mí que me hizo notar los sentimientos de rabia Sí, de molestia, que pues. que me causó. Y al mismo tiempo, al terminar, la sensación de decir, realmente esto viví
Y así fue de fuerte y esto provocó en mí. Y yo me acuerdo que yo tenía 7 años, 8 en la escuela y decían que yo era una niña rebelde que siempre les tenía que contestar a las maestras. Y bueno, cuando se hablaba del asunto, resulta que, pues, en cierto sentido era adecuado mi comentario. Ujú, Muy ingenuo, si tú quieres, pero de mucho enojo ante la injusticia que ujú. se cometía con las demás. Y eso mucho es resultado del forceps. Fíjate, nada más. Qué Y yo interesante. creo que el hecho de que el doctor me cogiera de sorpresa es que el niño es agarrado de sorpresa por el forceps. Ujú. Sí, No además le se lo evitan seguir su espera. proceso natural, Sí, ¿no? no se lo espera. Claro que en muchísimas ocasiones le salva la vida. Claro, es de vida o Ujú, Es muerte. de vida o muerte. claro. Pero bueno, pues para eso ahora hay una manera de sanarlo. Pero de Ujú, que produce una consecuencia severa, ujú. sí la produce. Hay otra cosa que es como un chupón, ¿es lo mismo? No, esa es la extracción. Ajá. Ujú. Que es Sí, porque el forceps es metálico, ¿no? sí, Ujú, y se pone a los lados de la cabeza. Es como ujú. una cuchara de Sí, que ensalada te así, jala, ¿no? Sí, y sí, te sí. jala horrible. ¿El efecto es similar con...? No, No. no, el otro es un efecto como destructivo, el del chupón. El niño siente que lo deshacen, que lo jalonean horrible. O sea, lo jalonean de otra forma. Sí, la Sí, porque es como una partecita succión, como dices. suavecita, imagínate, le deforman totalmente su cabeza. Ujú. El Ujú. forceps también lo deforma, ¿no? Pues no Muchas veces. necesariamente. Mm, no necesariamente. O sea, hay ocasiones en que no llega a deformar el No, forceps. no, no. A ver, si un papá nos está escuchando, una mamá nos está escuchando y su hijo tuvo que nacer así, porque a lo mejor no estaba pudiendo pasar por el canal de parto y el médico o los especialistas tomaron la decisión de usar pues, estas Instrumento. pinzas o este instrumento para sacarlo, sería importante que acudan al SEDI y lo trabajen, porque Así no es. saben qué consecuencias puede estar teniendo Y en es su tan, hijo. digo, yo lo trabajé una vez. Yo lo sabía, siempre supe que nací con forceps. Mi nacimiento fue bastante traumático, Ujú, pero cuando el doctor hizo esto, para mí me quedó como muy claro muchas de las actitudes de mi vida, de que no me gusta ser forzada. Yo tengo que tomar la iniciativa de las cosas. ujú. Exactamente lo contrario de lo que sucedió en mi vida en ese momento. Fíjate qué curioso. En unas ocasiones esto produce un efecto totalmente contrario, Ajá. que es que la gente es totalmente pasiva y necesita que alguien venga y lo jalonee para que actúe, para que reaccione, O sea, puede ser en los dos en los dos sentidos. sentidos, pero en cuanto al forceps, es mucho menor mucho menores las veces en que sucede la parte pasiva Ujú, que que la la activa. enojada, que la enojada, Ujú, que la reactiva. Otra cosa también muy importante es que a veces muchos casos de claustrofobia mm, tienen que ver con el proceso del parto. ¿Por qué? Porque el niño viene por un canal oscuro mucho tiempo. ujú. En algunos niños causa terror y que no es vencido posiblemente por falta de vínculo posterior. Entonces yo recuerdo principalmente a un señor de unos 50 años que estaba desesperado porque dice, antes era claustrofobia, pero ahora ya llega a ser ataque de pánico. Uf, Cada vez que me subo, por ejemplo, a un avión, a un ujú. elevador, si yo tengo que en los edificios altos mandar a alguien, yo no puedo subir a una oficina en un edificio alto porque no me puedo subir Qué bárbaro. al elevador. O sea, cada día se iba incrementando Se le el agudizaba efecto, la sí, sensación. terrible. Ujú, Entonces, bueno, le dijimos que hiciera un introductorio, el mismo que ustedes hicieron. Ujú. ujú. Lo hizo, aparentemente ahí no pasó nada, él quedó de ir al siguiente Módulo. módulo que Ujú. seguía y dijo que nos avisó, nos llamó, no voy a ir porque quiero decirles que estoy totalmente curado.
O sea, fue suficiente Fue para liberarse. suficiente para liberarse. Wow, qué Pero maravilla, imagínate, Mari. ya su vida se estaba incapacitando. ¿De veras? Porque no puedo ir a un elevador, no me puedo subir a un Y fue edificio. por Sí, no dejar, imagínate. porque la verdad no creía ni de chiste que Ujú. una cosa como estas le pudiera ayudar. Sí, qué relación podía tener, Sí, ¿no? Pues, sin ¿a qué embargo, voy eso? esa fue la causa de su claustrofobia y de muchas personas, de muchas personas. Así que alguien que no se pueda subir a un avión, alguien que sufre en lugares cerrados, pues son fobias que podemos trabajar a lo mejor con muchos años de psicoterapia. Quien va a psicoanálisis, pues son Más muchas todavía. terapias. Sí. Se puede trabajar con muchas otras técnicas, pero fíjense qué eficacia de trabajarlo de cómo naciste. Saber exactamente el impacto que tuvo, la forma en la que naciste, las complicaciones que ahí hubo, o simplemente el trauma de nacimiento que cada uno de nosotros vive, el impacto que puede tener la conducta. Y Mari, esto que comentabas, o sea, un señor de 50 años que ya estaba llegando hasta tener ataques de pánico. Fue simplemente el primer módulo que fue que un fin de semana, un par de días, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Ah, viernes, sábado y domingo, 3 días, exacto. Y con eso logra un avance abismal. Oye, pues no está de más Sí, probarlo. claro. Si Ahora, traes alguna volviendo, situación así, acércate. Gerardo, volviendo a la pregunta de Sí. quién requiere la terapia, Ujú. pues yo digo cualquier bebé que acaba de nacer. Para empezar. Y Porque cualquier ser humano vivo sí, sería a la lo que voy segunda, es ¿no? que es más fácil de más chiquito, Ah, ¿no, claro. María? Fíjate que una vez fuimos al hospital a ver a mi papá y nos encontramos a un paciente de Elia Ujú. y le dijo, me acabo de tener yo a mi bebé y estoy muy preocupado, te iba a llamar por teléfono porque no quiere comer y llora todo el día. Mm. Entonces, ¿lo puedes venir a ver? Entonces dijo Elia, sí. ¿A qué hora se lo van a llevar a su mamá? Ya le dijo la hora en que lo iban a llevar, entonces fuimos a ver al bebé, trabajó Elia con el bebé y dice el papá que luego le dijeron en la cuna, ¿qué le hicieron? Ujú. Ya está comiendo, ya dejó de llorar. Claro. No era más que simplemente hacerle sentir que iba a hacer todo este proceso y que ahí estaba su mamá y que ahí estaba su papá, que no estaba solo. Claro, o sea, hacerle saber que estaba acompañado, que no estaba solo y ya el Y bebé, volver a pasar por el canal. exacto, sí, que es lo que se ve en el módulo 1 Ujú. justamente, ¿no? Sí, pero un bebé que no va a un curso Sí, 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 es una y que todavía no sabe de terapia. palabras, ¿no? Eso es lo Exactamente. interesante. No, es maravilloso. Es increíble ver maravilloso. porque, digo, a mí me tocó con mi primer hijo muy, muy fuerte. Elia y Mari estaban juntas con él Ujú. y le hablaban y parecía que él les contestaba. Obviamente tenía una semana de nacido y no sabía hablar, evidentemente. Sí, No, sí, pero sí. sí se Pero responde con todas las células. sí, sí, responde con llanto, responde con la mirada, responde con la forma en la que se mueve, porque le van haciendo preguntas. Digo, lo explico para que nuestros radioescuchas entiendan un poco de cómo es este Ujú. proceso. No es magia, no es ninguna tontería No, Sí, pero así. hay ni veces nada en que, por esotérico, ejemplo, ¿no? Aclararlo. en uno de los exámenes que tuvimos, a mí me tocó un bebé y yo le decía, que le ponía mi mano, ponía sus manitas sobre la mía, Ujú. que me dijera dónde le dolía, porque lloraba mucho. Y me fue subiendo las manos y me las puso en su pecho. Y entonces, No, qué bárbaro. Es ahí que suena estuve un increíble. rato hablándole y diciéndole y todo. Y el niño empezó a calmarse. Y después le dije a la mamá, mira, no quita que no le hagas unos rayos X de sus pulmones o de algo que al niño le duele aquí, Ujú. Sí, mejor descartarlo. independientemente de lo emocional. Ujú. Y fue a tomarle su radiografía, no tenía nada. Era pura cuestión Simplemente, emocional. sí, era pura cuestión emocional, era miedo. Fíjate. Y se le quitó, porque ahí estuvo la mamá, luego le puse la mano de la mamá, y la mamá ya le estuvo hablando y diciéndole y todo, y se le quitó, era un niño como de 2 meses. Y María, importante también señalar que hay todo un respaldo científico detrás de Ah, esto. no, O sea, sí no es, es sí algo es. donde vamos a inventar y a experimentar y a ver qué pasa. No, ya tiene todo un sustento esta técnica, Sí, ¿no? fíjate que todas las bases de esta técnica está en nuestro libro, Libre del Pasado, sanando el trauma de nacimiento. Exacto, es bellísimo y es un libro que además hemos promovido muchísimo en Excelencia Personal. Entren a la página www.excelenciapersonal.org.mx y ahí podrán encontrar este libro y lo mismo si no también en el CEDI. Volvemos con más. La vida es una sucesión de cambios que la enriquecen.
Raúl Bonilla. Algo nos había dicho que no le habían dejado que... Una señora, ¿ahorita puedo hablar? Sí, no, ahorita que si quieres hablar, sí. Una señora. Pero ahorita nos lo dices en vivo otra vez. No. No, ok. Bueno, sí Escribió se un oye. libro. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Marister Barnech, entonces nos decías, hay todo un sustento científico detrás de esta terapia y ha sido algo estudiado de mucho tiempo, ¿no? Lástima que no sea algo que se difunda, no sea algo que se conoce tanto. Ujú. Y fíjate, yo tengo añísimos recomendándolo a quien Sí. sea, amigos, conocidos, pacientes, radioescuchas, por todos lados. Y todavía me cuesta explicarlo, porque Ujú. hay quien me dice, pero ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo es que esta terapia funciona y por qué me la está recomendando? Y aún así, quienes han confiado en lo que les he platicado de mi propia experiencia, la de mis hijos o lo que he podido Ujú. constatar en el CEDI, es impresionante la retroalimentación que he recibido. Tengo unos amigos que no voy a decir su nombre, pero llevaron a su hija, que ahorita tendrá 13 años, y tenía un asunto con la comida, empezó a desarrollar muchísimas alergias alimentarias, empezó a subir muchísimo de peso, y cuando empiezan a trabajar su nacimiento fue muy fuerte, porque se dan cuenta de que deseaban que fuera niño, esperaban incluso que fuera niño. El médico se había equivocado y había dicho que era niño, incluso, O sea, cuando le hicieron el 3D o lo que sea. ajá, el ultrasonido, Ujú. que además, bueno, eso es reciente, ¿no? De nuestros abuelos no había nada de eso. Ujú. Era como, yo quiero que sea niño y si eso no es, ¿no? Pero bueno, aquí el médico se equivocó, los papás querían niño y pues la niña resintió todo esto. Ya desde ahí venía con esa carga de que estaban esperando algo que ella no era, ¿no? Y luego, bueno, con su nacimiento, ciertas cosas que se desarrollaron que tuvieron muchísimo que ver con su alimentación, que cuando lo trabajan en el CEDI, el papá se conecta con esto y dice, yo también lo quiero trabajar. Y se da cuenta, porque va a su propia terapia, ya como adulto, como padre de familia, de varios hijos, y cuando lo trabaja se da cuenta que en su implantación, o sea, cuando él estuvo gestándose dentro del vientre de su mamá, venían otros hermanos que no nacieron y que nunca habían hablado esto en su casa porque su mamá ni siquiera se había enterado de esto, Así es. porque no había ultrasonidos. Entonces nunca vio que había otros bebés ahí, Ujú. que no se lograron y finalmente solo él nació. Y él tenía un sentir muy fuerte de como una añoranza de esos hermanos que no estaban con él, como que los extrañaba. Había ciertas conductas en su forma de ser que me acuerdo que me lo contaban con lágrimas en los ojos, No, porque ¿cómo decía, no? esto fue un hallazgo fuertísimo en mi vida, pero que también encuentro ese eslabón que no había encontrado y Claro, que porque no ninguna otra encajaba. terapia te lo va a dar, ¿eh? Claro. Exacto. Y con eso encajó, ¿no? Y con eso tuvo sentido todo el sentir de ese otro niño, ¿no? Fíjate que para los que es indispensable realmente trabajar su trauma de nacimiento es para los niños adoptados. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por la razón que sea, esos niños no fueron aceptados por sus padres biológicos. Sí, fueron rechazados. Entonces, el niño siente ese rechazo, pero él no puede distinguir entre su madre biológica y su madre adoptiva. Entonces, el enojo que tiene se lo echa a la madre adoptiva y le hace la vida de cuadritos. Ujú. No puede creer que la madre adoptiva lo crea, lo quiera, porque él no había sentido el amor. Sí, si mi propia madre me despreció, pues ¿cómo alguien más me va a querer? No, Tiene mucho pero no llega a sentido. distinguir ni siquiera que es otra persona, Ujú. sino porque en el embarazo no me quería y ahorita me quiere. Mm, Qué ya te incongruencia, ¿no? O sea, aun cuando no saben que son aun cuando adoptivos. no saben Ujú. que son adoptados, Porque está en sus células. está en sus Exacto. células, es una memoria celular. Y bueno, cuando llegan realmente a darse cuenta de que por la razón que haya sido, fueron dados en adopción y esta familia los recibió con el corazón abierto y con el cariño y con todas las expectativas, entonces ellos empiezan realmente
a poder aceptar esa realidad y amar a los padres que realmente los gestaron en su corazón, porque no de un día al otro decides adoptar. Eso se va gestando en tu corazón, Claro. ese anhelo de un hijo, Y hay que y amarlo ese mucho. elegirlo, y ese aceptarlo. Sí, implica muchísimo amor, sin duda, ¿no? Y por ejemplo, el no decirle a los niños que son adoptados, los niños lo saben, no lo saben a nivel celular, aunque no lo tengan a nivel consciente, y nunca están contentos con ellos mismos, nunca saben ser felices ni aceptar lo que se les da, porque sienten que no lo merecen. Fíjate qué fuerte, ¿no? Entonces, Entonces, en el caso de niños adoptados, muy importante también hacer el limpiar ese trauma, ¿no? así es. De nacimiento. Muy bien, Mari. Y incluso hay cosas que se van descubriendo con esta terapia que van más atrás del nacimiento, a lo que voy, desde que ese bebé se está gestando. Así es. Si la mamá tuvo algún susto, si la mamá tuvo Alguna pérdida, algún duelo, ajá, el niño lo resiente. Y Que tiene son- sus relaciones con la muerte muy especiales. Sí, sí, Yo sí. recuerdo que cuando se trabajó por primera vez el trauma de nacimiento con mi hija Alejandra, en su vida real, el doctor dijo, se paró su corazón y vamos a esperar que se venga el parto cuando quiera. Y el doctor se fue a dar una clase y en ese momento pues resulta que Alejandra no se había muerto y decidió nacer y nació como de estampida. Pero no, en un minuto no llegó ni el asistente ni nadie. La enfermera que estaba ahí, Elia, mi hermana. O sea, ellos tuvieron que recibirlo. Sí. Fíjate nomás. Y Alejandra, a la hora que estaba trabajando su trauma de nacimiento, volvió a pasar lo mismo. De pronto su corazón se paró. qué susto. Me voltó el doctor a ver, le dije, sí, así pasó. Y rum, de repente empieza otra vez a latir y patea a todos los que la estaban acompañando en el Con fuerza. trabajo de parto con mucha fuerza. Igualito a lo que había sido su parto bueno, su parto. Entonces, para mí quedó súper claro, porque yo no puedo saber exactamente cómo fue mi parto, sino lo que he oído. Sí, claro. Pero el de mi hija sí sabía cómo había Claro, sido, pues, qué ni modo había que no estuvieras sucedido ahí. y todo. Claro, Entonces, Mari. a la hora en que lo vi, Reviviste todo. ahí dije, Dios mío, Así esto fue. pasó. ¿Y cuáles fueron los resultados para Alejandra? De ahí quedó como 15 días muy callada. No es nada callada, mi hija. Quedó muy callada, procesando. Y me decía el doctor, déjala que procese, no le preguntes. Como a los 2 meses, Era un diálogo interno. sí, le preguntamos, a ver, Alejandra, ¿qué diferencia sientes después del trauma de nacimiento? Y me dice, es que ahora sé lo que siento y le puedo poner nombre. Esto parece algo sin importancia, pero yo conozco muchos adultos que revuelven la envidia con los celos, con el con mal el deseo, desamor, con el exacto. desamor. Mi hija te puede decir, estoy celosa, estoy envidiosa. Sí, además, si no sé lo que tengo, cómo lo ataco y cómo lo Sí. corrijo y cómo atiendo mi necesidad como Sí, adulto, una ¿no? claridad de sentimientos que no tenía antes. Qué bárbaro. Bellísimo. Volvemos con más. Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Gabriel García Márquez. ¿Deseas saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx.
ya que andamos dando todos los datos de Excelencia Personal, también les compartimos el teléfono 56 82 75 00. Y Mari, si nos puedes compartir una vez más el teléfono del CEDIS, si eres tan amable. 5683 44 24 y 5683 52 42. Muchísimas gracias, Mari. Miren, amigos, de verdad, esto que nos acaba de describir Mari acerca del nacimiento de tu hija Alejandra, qué bárbaro. Y luego, cuando hizo su trauma, volver a vivir toda la experiencia, qué bárbaro, qué fuerte. Fue cuando a mí me convenció, dije, este trabajo es un trabajo serio, es un trabajo real. Y profundo. Mira, yo tenía un paciente que lo veía cada 2, 3 años, me hablaba. Me dice, estoy otra vez en el hoyo, necesito verte. Ya lo veía yo 3, 4 veces. Y ya una vez le dije, ¿sabes qué? Mientras tú no hagas tu trauma de nacimiento, yo la verdad ya no quiero seguirte tratando. Sí, ¿para qué porque es lo perdemos mismo, tiempo, lo no? mismo, Pues lo sí. mismo. Y lo que tú tienes se debe a tu trauma de nacimiento. Dice, bueno, lo voy a hacer. Esta persona se dedicaba a dar cursos de motivación. Era excelente. Los preparaba súper, pero no se sabía vender. Ujú. Ahí se quedaba como paralizado. Fíjate. Y entonces hizo su trauma de nacimiento y descubrió que durante el parto, en la primera etapa del nacimiento, que es cuando empieza el trabajo de parto y empieza la cabeza del niño a tocar el hueso de la madre y a golpearse contra el hueso de la madre para abrirlo, Ujú. ahí estuvo él atrapado, completamente atrapado por Ujú. mucho tiempo, varias Ujú. horas. Entonces eso le pasaba en su vida real. En un momento dado se congelaba, se quedaba atrapado, paralizado y no podía seguir avanzando. Hijo, qué bárbaro. Cuando lo trabajó 3, 4 veces en el mismo seminario Ujú. y cada vez le costaba menos nacer. Bueno, no lo he vuelto a ver más que me lo encuentro socialmente y me dice, no, Ya. se acabó, me va muy bien y ahora ya no me paralizo, vendo muy bien mis cursos. Ujú. Era Qué una persona maravilla. sumamente inteligente, Claro. atorada. Como Atorada. cuando dice uno, estoy entre la espada y la pared, Ujú. pues es una frase que refleja lo que está viviendo el bebé cuando está, si me hago para atrás, me ahogo, si Ujú. me hago para adelante, estoy pegándole a la pared. Ujú. Sí, Qué sí, fuerte. pues estoy atrapado, Estoy atrapado. auténticamente. Oye, María, ¿y qué pasa hoy en día en México, que somos el país con más cesáreas? Que esa es una cuestión súper común por comodidad de los médicos, muchas veces innecesaria, porque no es que sea debido a muerte, sino que es la cena del Así doctor es, o va a salir de viaje. o va a estar de Y otra de viaje. las razones es también los seguros de vida. Y los seguros, por Digo, cobrar. los seguros de gastos Claro, médicos por que cobrar. te cobran te pagan la cesárea, Más pero caro. no te pagan un parto parto. normal. Ah, mira. Entonces, pues claro que la persona, la madre, dice pues que lo hagan por cesárea, si así me Me lo va a pagan. pagar el seguro. Claro, quiero Parece que ahorrar. no, pero es una motivación muy importante en muchos de los casos. Esa es la razón principal. Oye, ojalá legalmente se tomara cartas en el asunto Claro, para no claro. hacer ese daño, porque estamos haciendo un daño y ni sabemos que lo estamos Además es bizarro, el ocasionando. seguro tiene que gastar más dinero Claro, que por una cosa que es algo natural, que la Claro. mamá se recupera y Claro. gasta Y de entre mucho las más. Porque no es ciudades enfermedad, es un parto. Monterrey, por ejemplo, Ajá. es uno de los estados que más cesáreas tiene. en Nuevo León. ¿Qué es lo que produce esto? La cesárea produce que el niño sienta que no puede terminar por sí mismo las tareas que se le encomiendan, que Mm. tiene que venir alguien a salvarlo, Sí, que tiene que venir algo externo a sacarlo a adelante. sacarlo adelante, si no, no puede. Fíjate. ¿Cómo lo ves tú en niños chicos? Son niños que nunca acaban la tarea, Ujú, que nunca acaban un proyecto, se ponen a armar algo y a la mitad lo dejan, ujú. que cambian constantemente de Sí, de actividad. proyecto. Ujú, Es decir, me voy a dedicar a bailar. ujú. Pues están en clase de baile por 6 meses y ahora después de los 6 meses, karate. ahora quiero, Karate. sí, cualquier otro tipo de cosas. Es decir, no terminan lo que se proponen. Y esto es terrible, por ejemplo, los arquitectos que tienen este problema, Ujú.
les cuesta mucho trabajo terminar las carreras porque no terminan las famosas repentinas, Ujú, que tienen, haz de cuenta, un trabajo para una noche o para 2 días. No ujú. no pueden terminarlo porque Los se rebasa, quedan, sí, los y no, a paraliza. veces no, por eso no terminan las carreras. La cesárea produce muchos males. Y Y que se sientan incapacitados para decidir, ¿no? Que alguien tiene que decidir por ellos. Me acuerdo de un chavo que estaba en el mismo curso que yo tomé y De decía trauma. eso, Ujú. que su mamá siempre, que tenía muchos conflictos porque su mamá decidía por él todo. Mm. Dónde vas a estudiar, hasta qué hora te vas a dormir, pero ya era grande, ¿no? Estamos hablando de que tenía 20 y tantos años y él seguía esperando igual que el que doctor la mamá. decidió que naciera por cesárea. Ujú. No Ajá. estuvo en su poder el decir cómo quería nacer. ¿Y cuándo? ¿No? Así es. Qué fuerte. Uf, qué Parecen bárbaro. cosas sin importancias, pero hemos visto el efecto verdaderamente traumático que tienen todas estas intervenciones quirúrgicas. Oye, ¿te parece bien? Vamos a una pequeña pausa y nos compartes si va a haber próximamente algún taller de trauma para poderlo compartir con la amable audiencia. Volvemos. Lo que hagas en la vida tendrá eco en la eternidad. Tomado de El Gladiador. ¿Y los ves? Sí. No, nada más, pues, digo, y el lloradero y bueno, de todo, ¿no? Porque sale todo ahí. Y ya tiene, un chorro de años de eso. A mí me cambió la vida mucho Ujú. cuando sané mi anestesia. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Prácticamente la recta final del programa, Nelly, lo que querías compartirnos acerca de la cesárea. Bueno, hay implicaciones incluso físicas, ¿no? El sistema inmune de un bebé que nace por cesárea se ve comprometido. O sea, por eso el cuerpo humano, el cuerpo de la mujer está hecho para parir un bebé. Obviamente hay complicaciones, pero bueno, nos podemos preguntar, mi abuelita no era de estatura alta, Ujú, era muy delgadita ujú. y tuvo 5 hijos. Y me contaba mi mamá que algunos pesaron 4 kilos o más. No, hombre, qué bárbaro. Si a esa teoría nos vamos, muchos médicos cuando empiezan a ver que un bebé está creciendo, dicen, no, ya tiene 3,5 kilos. Además es un estimado porque no han pesado ese bebé. Ujú. Eso creen el doctor que pesa. A mí me tocó con un radiólogo, bueno, los que hacen el ultrasonido, y con Luis eso me decían, no, tu hijo ya pesa más de 4, seguro va a ser cesárea. Ni pesó 4, ni fue cesárea. Pesó 3,700 y salió perfecto. Es decir, te hablaba al tanteo, Nelly. Sí, o sea, no Pero, hay, pero no hay algo afirmándote que lo como si pueda supiera. comprobar. Sí. ¿Cuántas mujeres les dicen lo mismo? Dicen, Sí, bueno, se van pues con sí, la tiene finta. que ser cesárea. Claro. A lo que voy con esto es que la necesidad de que el bebé pase por el canal de parto, por el canal vaginal, le hace un escudo protector a su sistema inmune que va a beneficiarlo a lo largo de toda su vida, no solo cuando sea bebé, va a ser un niño mucho más sano, está protegiendo todo su aparato digestivo, va a contar con bacterias buenas para crecer y bueno, luego si no le dan pecho, peor tantito, ¿no? Queda Ujú. todavía más desprotegido y se tiene que trabajar mucho más en esto. Y luego nos preguntamos, oye, ¿por qué tiene tantas alergias? ¿Por qué se enferma tanto? Porque desde ahí se tomó una mala decisión guiada por un médico que la razón de fondo era otra, lo que nos decía Marie, que tenía una cena o que se tenía que cobrar el seguro, o me ha tocado, ¿no? No es juzgar ni mucho menos, pero incluso amigas mías que me decían, es que yo prefiero cesárea, porque me da más miedo el parto. Yo le decía, ¿cómo? Pero te van a meter cuchillo, Claro, ¿estás te vas a consciente recuperar de más eso? lentamente. Sí, pero ¿Cómo? me da más miedo el parto. Entonces, sí hay que saber todas estas implicaciones, es importante conocerlas Sí, porque la falta de conocimiento genera mucho para daño. realmente tomar una decisión mucho más responsable. Y si queremos proteger a nuestros hijos, nos está diciendo Mari, hasta el parto más feliz, saludable y perfecto es un trauma. Ujú.
¿Para qué lo complicamos más? ¿Para qué le metemos cosas que no necesita ese bebé, que pueden marcar su vida incluso a nivel físico y a nivel salud? Y luego, pues de por vida estar tomando probióticos para tratar de reparar esa flora bacteriana que se perdió Y al eso, no Nelly, haber pasado por el canal vaginal. claro, y eso en el mejor de los casos, Sí, porque hay sí. quien ni siquiera toma los probióticos y ni siquiera se entera que hay que tomar un desintoxicante y que hay que meter bacterias buenas a ese aparato digestivo y a esa persona que no recibió toda la fuerza inmunológica que le aporta la mamá al nacer por canal vaginal, y entonces, peor tantito, ¿no? Se No, queda y más luego muchos indefenso, María. problemas de presión, Ujú, porque la presión va teniéndola el niño a medida que van haciendo el canal de parto, la ujú. que tenía dentro de la madre a la que va a encontrar fuera. Cuando lo sacan de pronto, es un cambio de presión Abrupto. tan Ujú. brusco que el niño lo resiente Fíjate. y entonces le cuesta mucho más adaptarse a un niño de cesárea que a un niño de parto normal. Fíjate, y es otro tema totalmente que Así tiene que ver es, con la ciencia, con la parte médica, que así no se es. advierte ni se entera uno, ¿no? Es impresionante la cantidad de aristas Y que conlleva, luego ¿no? te ha tocado seguramente, Marie, mamás que ya tuvieron una cesárea y les dicen, ah, no, pues tus demás hijos tienen que ser forzosamente cesárea. Tampoco es cierto. Ya lo sabemos. Hay mamás que pasado un año, se pueden volver a embarazar y pueden intentar tener un parto natural. Así es. No se vale que les digan que no hay forma. Sí, que porque ya hubo uno de cesárea, todos tienen que Todos ser tienen así. que ser cesárea. Qué bárbaro. Pero pues hay un completo desconocimiento y en eso sí tenemos que cambiar. No es posible que México sea el país número 1 con cesáreas. A ver, yo creo que lo podríamos incluso vincular con tantas enfermedades que hay en México, diabetes, obesidad y tanta cosa. Claro, Tiene que ver con esto. Sí, debe haber alguna relación detrás de, Así ¿no? es. así es. Qué bárbaro, Mari. Oye, pues muchísimas gracias por el tema de hoy, Mari. La verdad es que nos has compartido información muy útil, diferente a los otros programas inclusive. Y recuerden, amigos, todos quienes quieran escuchar más acerca del trauma de nacimiento, entren a la página www.excelenciapersonal.org.mx y ahí podrán encontrar más de 4.450 programas de radio, cerca de 15 años. Donde estuvo en muchas ocasiones el licenciado Jaro Canseco entrevistando a ti, a tu hermana, en el programa, y la verdad es que hay información interesantísima para pues ampliar y conocer más acerca de esto, ¿no? Así es. Bellísimo. Una vez más, amigos, el teléfono del CEDI, Mari, si es tan amable. 5683 4424 y 5683 5242. Y también, amigos, gracias, Mari, les recordamos el teléfono de excelencia personal 5682-7500. Todos los que quieran tomar probióticos, si sabes que naciste por cesárea, ya nos lo decía la doctora Nelly Canseco, es indispensable que tomes probióticos de alta calidad para repoblar de bacterias sanas y fortalecer tu sistema inmunológico, y todo eso está disponible en las oficinas de excelencia personal. Agradecemos a nuestro productor, el licenciado Dr. Gamper, y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida. ¿Cómo puede pasar eso cuántos años después? Los años los guardaron, y ahí lo sigues trayendo en tus células, exacto. Y tanto daño que hace, ¿no? La próxima vez nos compartes de eso, Mari. Interesantísimo. Muchas gracias, amigos. Bonita tarde.